El uso de metáforas es una herramienta que es bastante sencilla y que es bastante útil. Voy a poneros dos ejemplos para que veáis hasta qué punto influye. Uno es con el mejor vendedor de seguros de la historia, al menos hasta la última vez que yo lo comprobé, en Estados Unidos, que era Ben Feldman. Este hombre era capaz de vender más seguros que 1.500 de las 1.800 aseguradoras que había en Estados Unidos. Era un maestro primero en que no presionaba a los potenciales clientes y después era un maestro de la metáfora. Por un ejemplo que nos sirva para entender esto y poder aplicarlo sería el siguiente. Él, por ejemplo, en las pólizas de vida, él no hablaba de la muerte, no hablaba del fallecimiento, sino que hablaba de los que se marchaban, ¿no? Lo que daba a entender es que cuando uno se marcha, el dinero de la póliza entra. ¿Pero por qué es importante este uso de la metáfora? Porque cuando yo hablo de que unos se marchan, ¿no? Como una metáfora de los que fallecen, otros se quedan. Y lo que despierto es la responsabilidad de aquel que se marcha sobre los que se quedan. Pues fijaros, estas técnicas hacían que fuera un vendedor tan brutal, tan descomunal, comparado con cualquier otro. Recordad, vendía más que 1.500 aseguradoras de las 1.800 que había en Estados Unidos. Es un dato que es espectacular y que nos da una imagen de hasta qué punto pesan las metáforas. Obviamente utilizaba más elementos, ¿no? Pero era un maestro de la metáfora, también sabía cuándo no presionar y hacía muchas técnicas como las que ya hemos trabajado en los 6 grandes principios de la influencia. Un experimento que se hizo en la Universidad de Stanford, en la cual había un texto que hablaba sobre la criminalidad, ¿no? En la ciudad, y el texto era idéntico, el que se daba a un grupo y a otro, excepto en una palabra que se cambiaba una vez, que en una se describía esa criminalidad como una bestia descontrolada, y en el otro texto se hablaba como de un virus descontrolado. Pero el resto del texto era idéntico. Y después de leerlo, se pedía a los participantes que propusiesen soluciones para esa criminalidad. Pues en este texto idéntico, fijaros la incidencia de variar una sola palabra. Las personas que habían leído que esa metáfora del crimen, ¿no? Como una bestia descontrolada, proponían generalmente soluciones relacionadas con medidas duras y medidas de represión, de aumento de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de ese estilo. Y las que habían leído la palabra de un virus descontrolado, hacían referencia a medidas más tajantes en lo referente a el contexto socioeconómico, factores ambientales. Sus soluciones iban en ese lado. Fijaros, esto por una sola palabra. ¿Qué quiero decir? Que el uso de la metáfora muchas veces es adecuado si tenemos muy claro qué emociones y qué elementos queremos despertar en el otro. Al igual que Ben Feldman quería despertar el sentimiento de la responsabilidad al hablar de los que se marchan frente a los que se quedan, nosotros tenemos que tenerlo claro. Yo no me comería excesivamente la cabeza en esto, no invertiría muchas horas, pero sí el suficiente tiempo como para saber una o dos palabras que para mí sean importantes a la hora de generar una determinada emoción en el otro. También aquí yo lo que hago mucho es adaptarme al lenguaje del otro. Si el lenguaje del otro, del cliente, está muy enfocado en una terminología bélica, ¿no? Habla de hay que dar la batalla o aquí tenemos que ganar, tenemos dos frentes abiertos, las soluciones que le voy a dar yo también van a ser bélicas, por así decir. Voy a coger las metáforas que a él le gustan, las voy a hacer mías y mis soluciones van a ir ligadas a su forma de hablar. Es decir, oye, aquí para ganar la batalla lo que debemos hacer, o fíjate, aquí la estrategia a seguir sería la de atacar por un lado por aquí y atacar. ¿Veis? En la medida en que yo hable como él, en este sentido, que en el uso de metáforas, aumento mi capacidad de influencia. Es decir, estad atentos también a qué metáforas, que son muy frecuentes y nos vamos a dar cuenta si las buscamos, aunque antes no nos diésemos cuenta, qué metáforas usa el otro para yo hablar con unas soluciones que se alineen con sus metáforas, que en el fondo lo que nos indican es la forma en la que el otro no solo ve el mundo y ve la realidad, sino ve también las soluciones que a él le gustan, que son las que yo le voy a dar.